El aire de la fiesta era denso y artificial. Olía a perfume caro y a carne asada en una parrilla de gas, un olor limpio, sin el alma ahumada de la leña. Me sentía fuera de lugar, como una vieja herramienta de campo en una vitrina de cristal. Estaba sentado en una silla de plástico que imitaba la madera, sosteniendo un vaso de agua mineral que no quería. Mi hijo, Mateo, me había insistido en que viniera. Era el cumpleaños de mi nieto, Daniel. 14 años. Llevaba mi sombrero. No el de gala, el de charro con bordados de plata que usé en mi boda, sino uno más sencillo, de fieltro oscuro, con una toquilla de cuero trenzado. Era el sombrero que mi padre me había regalado. Tenía la forma de sus manos en la copa, el sudor de su trabajo en la banda interior. Era más que un sombrero, era un recuerdo, un pedazo de mi identidad. La casa de Mateo y Silvia era un laberinto de paredes blancas y ángulos rectos. No había un solo lugar donde el ojo pudiera descansar. Todo era minimalista, decían. Para mí, era simplemente vacío. En el patio, el césped era de un verde tan perfecto que parecía falso. Los árboles estaban plantados en líneas rectas, como soldados. Estaba observando a Daniel abrir sus regalos. Cajas y más cajas con aparatos electrónicos que yo no entendía. Nadie cantaba. Nadie contaba historias. Solo se oía el sonido del papel rasgado y los agradecimientos ensayados. Me sentí invisible, un fantasma en mi propio linaje. Me levanté para buscar un poco de sombra. Mis rodillas protestaron, un recordatorio de los años de trabajo bajo el sol de Jalisco. Me moví lentamente hacia un rincón del patio, cerca de la cocina, donde las voces se mezclaban con el zumbido del aire acondicionado. Fue entonces cuando la oí. La voz de Silvia, mi nuera. Era una voz afilada, siempre cortante, incluso cuando intentaba ser amable. Estaba hablando con un grupo de sus amigas, mujeres con peinados rígidos y joyas que brillaban demasiado. Vieron a mi suegro, dijo, y su tono contenía una risa forzada. Siempre con ese sombrero. Es tan folclórico. Le he dicho a Mateo 1000 veces que le diga algo, pero ya sabes cómo es. Una de sus amigas respondió, su voz un susurro conspirador. Ay, Silvia, qué paciencia tienes. Parece sacado de una película vieja. Lo sé, continuó Silvia, y esta vez su risa fue más abierta, más cruel. Es vergonzoso. A veces desearía que entendiera que los tiempos han cambiado. La gente nos mira. Piensan que somos unos rancheros. Sentí cada palabra como una piedra. No en el pecho, sino en el estómago. Un peso frío y duro que me robó el aliento. No me moví. Me quedé quieto, oculto a medias por un arbusto de gardenia sin olor. Vi a Mateo acercarse al grupo. Él escuchó la última parte de la conversación. No dijo nada. Solo sonrió, una sonrisa tensa y avergonzada, y desvió la mirada. Vio hacia donde yo estaba, pero sus ojos pasaron a través de mí, como si yo fuera de cristal. Ese fue el golpe final. La burla de ella era una espina, pero el silencio de él era el martillo que la clavaba en mi corazón. Mis manos no temblaron. Todavía no. Lentamente, me di la vuelta. Caminé a través del patio, entre los invitados que reían y hablaban sin notar mi paso. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó a dónde iba. Crucé la puerta principal, salí a la calle y empecé a caminar hacia mi casa. El sol de la tarde era fuerte, pero bajo el ala de mi sombrero, encontré mi propia sombra. El camino a casa fue largo. Cada paso resonaba en el silencio de mis pensamientos. La casa, cuando llegué, me recibió con su quietud familiar. Olía a madera vieja, a café y a la tierra de las macetas del patio. Era mi santuario, el lugar donde las paredes conocían mi historia. Dejé las llaves en la mesita de la entrada. Me quité el sombrero, sosteniéndolo con ambas manos. La luz que entraba por la ventana iluminaba las pequeñas imperfecciones del fieltro,
las marcas del tiempo. Lo llevé a la habitación que usaba como estudio. Allí, en soportes de madera hechos por mí, descansaba mi colección. 7 sombreros de charro. Cada uno, una vida. El primero, el más pequeño, de cuando competí por primera vez a los 16. El de mi boda, con el águila bordada en hilo de plata. Uno que me regalaron mis compañeros de trabajo cuando me jubilé. Eran más que objetos. Eran capítulos. Coloqué el sombrero de mi padre junto a los otros. Me quedé mirándolos, una fila de fantasmas silenciosos. La humillación de la fiesta todavía ardía, pero ahora se estaba enfriando, convirtiéndose en algo más duro, más claro. Se estaba convirtiendo en una decisión. No era ira. La ira es un fuego que se consume a sí mismo. Esto era diferente. Era una alineación. Como cuando una puerta que ha estado desajustada por años finalmente encaja en su marco con un clic satisfactorio. Un momento de claridad absoluta. Me di cuenta de que para ellos, estos sombreros, y por extensión, yo mismo, no éramos un legado. Éramos un estorbo. Una anécdota vergonzosa. Un pedazo de un pasado que querían enterrar bajo sus pisos laminados y sus paredes blancas. Fui a la cocina. Saqué la olla de barro, el piloncillo, la canela. Hice café de olla, el ritual de siempre. El aroma llenó la casa, un olor que hablaba de mañanas tempranas y conversaciones lentas. Mientras el agua hervía, me senté a la mesa de la cocina y miré mis manos. Estaban manchadas por la edad, surcadas de venas como ríos en un mapa seco. Manos que habían construido, sembrado, reparado. Manos que habían sostenido a mi hijo cuando era un bebé. El café estaba listo. Me serví una taza. El barro caliente se sentía sólido, real. Di un sorbo. El dulzor amargo me ancló al presente. Y en ese momento, con el sabor del piloncillo en la lengua, la decisión se tomó. No fue una tormenta de emociones. Fue una calma profunda. Me levanté y volví al estudio. Tomé un pequeño cuaderno y un lápiz. En la primera página, escribí una sola frase: subastar la colección. No había duda en el trazo. Era firme. Definitivo. Al día siguiente, busqué en el directorio telefónico. Encontré el número de un abogado, el licenciado Morales, un hombre del que había oído hablar, conocido por ser discreto y eficiente. Marqué el número. Mi voz sonó extrañamente firme. Licenciado Morales, mi nombre es Arturo Reyes. Necesito hacer unos cambios en mi testamento. Su oficina era como la casa de mi hijo, impersonal y fría. Pero a diferencia de la casa de Mateo, aquí había un propósito. El aire olía a papel y a seriedad. El licenciado Morales era un hombre mayor que yo, con unos ojos que parecían haberlo visto todo. Me escuchó sin interrumpir. Le expliqué lo que quería. Revocar el poder notarial que le había dado a Mateo. Cambiar a la albacea de mi testamento. Reestructurar a los beneficiarios. No le di razones. No era necesario. Él asintió, tomando notas en un bloc de papel amarillo. Entendido, don Arturo, dijo finalmente. Es su derecho y su decisión. Lo tendremos listo para su firma en 2 días. Salí de su oficina sintiéndome más ligero. Era el primer paso concreto. La primera tabla que quitaba del puente que me unía a ellos. Cuando volví a casa, realicé otro acto. En la sala, sobre la chimenea, había una gran foto familiar. Fue tomada en la boda de Mateo y Silvia. Todos estábamos allí, sonriendo a la cámara. Yo estaba a un lado, con mi sombrero de gala. Durante años, esa foto había sido un punto de orgullo. Ahora, la veía con otros ojos. Tomé la foto de la pared. El clavo quedó desnudo, como una herida. No rompí el marco ni rasgué la imagen.
Simplemente le di la vuelta y la apoyé contra la pared, con la cara hacia adentro. El espacio vacío en la pared era más elocuente que cualquier imagen. Luego, empecé la tarea de preparar los sombreros. Uno por uno, los bajé de sus soportes. Con un cepillo suave, quité el polvo de años. Limpié las toquillas de cuero. Pulí las hebillas de plata. No lo hacía con tristeza, sino con el cuidado de un curador de museo preparando una exposición. Cada sombrero era una historia, y yo me estaba despidiendo de ellas, honrándolas por última vez antes de dejarlas ir. Mi teléfono empezó a sonar. Era Mateo. Vi su nombre en la pequeña pantalla. Dejé que sonara hasta que se fue a buzón de voz. Un minuto después, vibró con un mensaje de texto. Papá, ¿estás bien? Te fuiste de la fiesta sin despedirte. No respondí. Unas horas más tarde, otro mensaje. De Silvia. Arturo, Mateo está preocupado. Por favor, llámale. La formalidad de mi nombre, Arturo, en lugar de suegro o don Arturo, me lo dijo todo. Era una formalidad fría, una obligación. Borré ambos mensajes. El silencio se convirtió en mi herramienta y en mi escudo. Durante los siguientes días, las llamadas y los mensajes continuaron. La preocupación inicial se convirtió en molestia, y luego en una acusación velada. Papá, esto es infantil. Si estás enojado por algo, solo dilo. No actúes así. Ese era de Mateo. Leí el mensaje y sentí una punzada de algo parecido a la lástima. No por mí, sino por él. Por su ceguera. No podía ver que esto no era un berrinche. Era un cambio tectónico. Creía que yo estaba tratando de llamar su atención, cuando en realidad, estaba haciendo exactamente lo contrario. Estaba retirando mi atención de forma permanente. Borré el mensaje. Bloqueé su número. Luego, el de Silvia. El silencio en mi teléfono fue absoluto. Una paz extraña. Una tarde, mientras estaba en el patio regando mis chiles, escuché que alguien llamaba a la puerta. No el golpe autoritario de Mateo, sino uno más suave, más vacilante. Fui a abrir. Era mi nieta, Lucía. La hija mayor de Mateo. Tenía 19 años y los ojos de mi difunta esposa. En sus manos traía una bolsa de papel de la panadería. Hola, abuelo, dijo en voz baja. ¿Puedo pasar? Asentí y me hice a un lado. Ella entró y miró a su alrededor. Sus ojos se detuvieron en el espacio vacío de la pared de la sala. Luego miró la foto volteada. No dijo nada al respecto. Te traje conchas, dijo, poniendo la bolsa sobre la mesa de la cocina. Sé que son tus favoritas. Puse la cafetera al fuego. Nos sentamos en silencio mientras el café se preparaba. Lucía no me presionó con preguntas. Simplemente estaba allí. Su presencia era un bálsamo. Finalmente, habló. Escuché lo que dijo mi mamá en la fiesta, dijo, sin mirarme, sus ojos fijos en la taza vacía frente a ella. Estuvo mal, abuelo. Muy mal. Tu sombrero, es parte de ti. Es parte de nosotros. Levanté la vista. Por primera vez en días, sentí que alguien me veía. De verdad. No como una reliquia, no como una vergüenza, sino como una persona. Una lágrima se me escapó, la primera. Recorrió una arruga en mi mejilla. Lucía extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. Su piel era suave, la mía áspera. Lo siento mucho, susurró. No es tu culpa, mi niña, le dije, mi voz ronca. Hablamos durante horas. Le conté de mi decisión sobre los sombreros. Ella escuchó, y en sus ojos no vi juicio, solo una profunda comprensión. Me contó de sus planes para la universidad, de sus sueños. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí conectado. Lucía era el puente, no hacia el pasado que Mateo y Silvia despreciaban,
sino hacia un futuro donde yo todavía tenía un lugar. Con la ayuda de Lucía, encontré una casa de subastas de prestigio en la ciudad. El hombre que me atendió, el señor Hernández, manejó los sombreros con guantes de algodón blanco, con una reverencia que me conmovió. Don Arturo, esta es una colección extraordinaria, dijo, examinando los bordados de plata. Cada uno cuenta una historia de la charrería en Jalisco. Será un honor representarlos. Firmé los papeles. La fecha de la subasta se fijó para dentro de un mes. Cuando el catálogo de la subasta se hizo público, estalló la tormenta. Una tarde, un coche frenó bruscamente frente a mi casa. Eran Mateo y Silvia. Salieron del coche, sus rostros eran máscaras de furia. Golpearon la puerta. Abrí. «¿Cómo pudiste?», gritó Mateo, sin siquiera saludar. Agitaba una copia del catálogo en su mano. «Son reliquias de la familia. El sombrero del abuelo. El de tu boda». Silvia estaba detrás de él, con los brazos cruzados. «Esto es para humillarnos, ¿verdad? Es una venganza por lo de la fiesta». Los miré, de pie en el umbral de mi casa. Ya no sentía dolor. Ni siquiera rabia. Solo una distancia inmensa. «No es una venganza», dije con calma. «Es una consecuencia. Los sombreros pertenecen a un lugar donde sean valorados. Y esa ya no es esta familia. Pero son míos por derecho», espetó Mateo. «Soy tu único hijo. El derecho se gana, Mateo». «Con respeto», respondí. Me volví hacia Silvia. «Te oí en la fiesta. Oí cómo te reías. Diciendo que era una vergüenza». Su rostro palideció. «¿Y tú?», le dije a Mateo, «tú no dijiste nada». Tu silencio fue la respuesta más clara de todas. Se quedaron sin palabras. La verdad, dicha de forma sencilla y sin adornos, los había desarmado. «Se acabó», dije. «Esta conversación ha terminado». Y cerré la puerta. No de un portazo. La cerré suavemente, con firmeza. El clic de la cerradura fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. La subasta fue un éxito. Lucía estuvo a mi lado, viendo todo en línea. Coleccionistas de todo el país pujaron por los sombreros. El martillo caía una y otra vez, cada golpe un eco de mi liberación. El total superó todas las expectativas. Unos días después, el dinero estaba en mi cuenta. Fui al banco. El gerente me atendió personalmente. Redacté un cheque por la cantidad total. El beneficiario era el Hogar de Ancianos San Judas Tadeo, una casa de retiro modesta pero digna en las afueras de la ciudad. Un lugar para los olvidados. Entregué el cheque en persona. La directora, una monja con una sonrisa amable, no podía creer la cantidad. Le expliqué que era una donación anónima. No quería placas ni reconocimientos. Al salir de allí, sentí que el ciclo se había cerrado. Había transformado un símbolo de mi humillación personal en una fuente de dignidad para otros. Mi vida encontró un nuevo ritmo. Más simple. Más tranquilo. Vendí la casa grande, que ya no necesitaba, y me mudé a un pequeño apartamento con un patio donde podía seguir cultivando mis chiles y tomates. Mis mañanas comenzaban con el ritual del café de olla. Las tardes las pasaba en la plaza, jugando dominó con mi viejo amigo Ramiro. A veces, Lucía venía de visita, y hablábamos de libros y de la vida. Ya no esperaba llamadas que no llegarían. Ya no esperaba invitaciones que no deseaba. Me quedé con un solo sombrero. Uno de paja, simple y funcional, para trabajar en mi pequeño jardín. Un día, mientras estaba trasplantando un brote de jitomate, me detuve y miré al cielo. El sol era cálido en mi rostro. Me di cuenta de que un sombrero es más que fieltro y cuero. Es una declaración. Es la sombra que uno mismo crea. Es la dignidad que uno lleva. La colección se había ido,
Pero yo no había perdido nada. Al contrario. Había recuperado la propiedad de mi propia sombra. Una mañana, llegó una carta. Era de Lucía. Dentro, había una nota doblada. La letra era de Mateo. Era corta. Torpe. Una disculpa. Decía que lo sentía, que había sido un mal hijo, que no entendía hasta ahora. Leí la carta 2 veces. No sentí un torrente de perdón. Sentí calma. La puse sobre mi escritorio. No la respondí de inmediato. Quizás algún día lo haría. La puerta ya no estaba cerrada con llave. Estaba entornada. Pero ahora, y para siempre, yo era el único que tenía la llave. Y solo la abriría en mis propios términos.